Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la 10ª sesión de las videoconferencias interactivas con valor curricular. Las videoconferencias son una manera de poder generar espacios académicos para la discusión de temas de actualidad para que los profesores investigadores de nuestra institución y colaboradores puedan compartir resultados y discutir propuestas en torno a la salud pública. Por otro lado, es una manera de generar comunidad académica e interactuar con colegas de otras latitudes y disciplinas para el desarrollo del pensamiento. La dinámica de la sesión será el desarrollo de la temática en 60 minutos y un espacio de preguntas y respuestas para que los expertos puedan contestarlas. Es un gran honor para la Escuela de Salud Pública de México dar la bienvenida a un equipo multidisciplinario que combina talento, experiencia y una gran vocación por la salud pública del país. Los presentaré en orden de cómo harán sus intervenciones. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Celso Ramos García. Él es doctor en ciencias con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, postdoctorado en virología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Ha participado en estancias de entrenamiento en virología en los Centers for Disease Control and Prevention, el CDC, Dengue en Branch, en San Juan, Puerto Rico, Walter Reed Army Institute of Research en Washington, D.C. También ha estado en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, Japón. Ha recibido el premio Eduardo Lisiaga por parte de la Academia Nacional de Medicina. También la cátedra Dr. Miguel E. Bustamante por la labor docente en el instituto, y ha publicado y es revisor en revistas nacionales e internacionales. Es investigador en ciencias médicas y sus áreas de interés son las enfermedades transmitidas por vector, enfermedades zoonóticas, salud global y una salud. Es un gran profesor que ha inspirado a muchas generaciones de profesionales con el ejemplo de su tenacidad y vocación. También es un honor darle la cordial bienvenida a la doctora Jennifer Hewich Taylor. Es investigadora del Centro de Investigación de Sistemas de Salud en el CIS del Instituto Nacional de Salud Pública, bioquímica clínica por la Universidad de las Américas de Puebla y maestra en medicina molecular por la Universidad de Brockhound en Nijmegen, de los Países Bajos. Su trabajo actual se centra en la vinculación entre las enfermedades infecciosas y los sistemas de salud. Lidera un proyecto para explorar la respuesta de emergencias en México, particularmente COVID-19, desde el enfoque humano, animal y ambiental de una sola salud. En el área de resistencia antimicrobiana ha profundizado en el uso irracional de antimicrobianos y los programas para su optimización en recursos humanos, e impulsa su estudio en animales. Adicionalmente, en el área de vigilancia y control de enfermedades infecciosas, ha colaborado en proyectos sobre epidemiología, paludismo y arbovirosis, incluyendo las malformaciones congénitas ocasionadas por el virus del Zika en hijos de mujeres embarazadas, la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita, rumbo a la preparación de la respuesta de emergencia ante el ébola, entre otros. También le damos la bienvenida a dos colegas promesas de la salud pública, Eric Alexis Piña y la maestra Alondra, que en un momento la presentaré. Eric es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas labores de colaboración en temas como enfermedades bacterianas, así como promoción y educación para la salud con productores acuícolas y en puertos pesqueros, en conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán y el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la UNAM. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas, y actualmente está realizando su tema de titulación en enfermedades de Chagas. De igual manera, ha realizado un programa de pasantías en la representación de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector. Sus principales áreas de interés son las enfermedades transmitidas por vector, enfermedades zoonóticas y el enfoque de una salud. Y para cerrar con broche de oro, la maestra Alondra Coral Aragón Gama. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de México, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con un diplomado en salud global enfocado en estudios de los determinantes sociales de la salud,
Como parte de sus estudios de la maestría, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha fungido como parte de comités de evaluación de tesis, licenciatura y maestría en temas de alimentación. Desde el 2016 se ha desarrollado profesionalmente en el Instituto de Salud Pública y ha colaborado en proyectos de investigación con la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNICEF, Prospera, Un Kilo de Ayuda, así como la Universidad de Columbia y de Ottawa. Actualmente está colaborando con proyectos centrados en el enfoque de One Health para mejorar las capacidades de respuesta a emergencias sanitarias en México, y sus líneas de interés son migración, sistemas y seguridad alimentaria, intervenciones para el cambio del comportamiento y el enfoque de One Health. Sean todos bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a los ciclos de videoconferencias y cedo el micrófono al doctor Ramos para iniciar. Muchas gracias, maestra Janet Real, asignada a la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica de la Secretaría Académica de nuestro instituto. Antes que nada, quiero reconocer y agradecer la gestión que la maestra Janet Real realizó para que este curso que ahora vamos a presentarles a ustedes se fuera posible. Y además un reconocimiento especial a los que participamos o participaron en la elaboración de esta unidad didáctica, encabezada por la maestra Jennifer Hedevich Taylor. Y además, pues tenemos el apoyo de dos jóvenes promesas, como son la maestra Alondra Aragón y al MBZ Eric Piña. Creo que es la primera vez que el Instituto Nacional de Salud Pública, y yo me atrevería a decir que en el resto de las instituciones académicas de nivel superior, la oferta de este curso de una salud, que como el título dice, es una iniciativa integradora de la salud humana, animal y ambiental. Desde luego, esta iniciativa no es nueva en el sentido de que tiene ya algunos años vigente. Hay algunas experiencias que vamos a abordar más adelante que han sido exitosas con este enfoque de una salud. Si me das la siguiente, por favor, Jennifer. Y bueno, yo quiero aquí resaltar que el enfoque o la estrategia de una salud es una iniciativa apoyada por la Organización Mundial de la Salud, como ustedes pueden ver en la imagen izquierda, pues enlaza estos tres grandes temas que tienen que ver con la salud humana, la salud de los animales y la salud ambiental. Es decir, estamos visualizando la salud no como una visión vertical, antropogénica, sino que estamos viendo la salud, incluyendo la salud de los animales y el ambiente que nos rodea. Entonces, digamos que esa es la principal visión del enfoque de una salud o One Health. Entonces, creo que aquí, Jennifer, vale la pena resaltar, digamos, los principales objetivos o propósitos del enfoque de una salud. Si los puedes mencionar, por favor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Como decía el doctor Celso, el enfoque de una salud o One Health nos ha servido para diseñar, aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores colaboran para lograr mejores resultados de la salud pública. Es un enfoque que se empezó a aplicar o se empezó a hablar de él alrededor de los años 2000, a raíz de lo que conocimos en ese momento como la epidemia del SARS en China, y entonces es cuando empezamos a pensar que quizás no podemos abordar problemas en salud si solo pensamos en el ser humano, como bien decía el doctor Celso, sino que tenemos que mirar hacia aquello que estamos destruyendo, que son los ambientes. En ese caso, se decía que se destruyen los ambientes de las civetas y las civetas entran en contacto cada vez más con los seres humanos a través del comercio ilegal, y en esa interfaz es que
ocurrió dicha zoonosis. Y es por eso que este enfoque piensa un poco más en las tres al mismo tiempo y no solamente comunicar, colaborar y coordinarse entre tres sectores, sino dando un respeto único a los contextos sociales y socioeconómicos para tratar de prevenir y controlar dichas enfermedades. Es decir, este enfoque trata de decir que no vamos a simplemente eliminar a todas las civetas para tratar de prevenir o controlar el problema, porque esto en sí quizás afectaría a los productores que se dedican a trabajar con esos animales, sino que respeta este contexto social y quizás se aboca más a prevenir, a abordar temas de bioseguridad, a vigilar, etcétera. Y entonces se centra en intervenciones integradas con este respeto hacia los más vulnerados, los que trabajan quizás también con animales, los propios animales y el ambiente, no solamente como en el medio en el que vivimos y los seres humanos los seres que consumimos, como por así se ha pensado de los animales a veces. Por supuesto, esto que menciona la maestra Jennifer es muy importante y debemos reconocer que al ser una iniciativa relativamente nueva, pues obviamente tiene sus barreras, tiene sus problemas de integración en los diferentes sectores, pero creo que este es justamente el compromiso que tenemos al ofertar este curso para quienes están interesados en él. Puedan comprender esta complejidad que implica abordar el tema de una salud, ya sea al nivel local o al nivel regional, nacional o global. Y creo que este es el gran reto, pero estoy seguro que quienes van a tomar este curso con responsabilidad vamos a analizar todos estos problemas y vamos a resolverlos de algún modo. En la que sigue, por favor. Claro que sí. Bueno, aquí vemos varios campos de acción. Primero, la pregunta es ¿por qué es necesario este tema de una salud? Bueno, ya lo mencionó la maestra Jennifer, estamos hablando de interacciones tripartitas, es decir, cuando hablamos de tripartita nos referimos al sector humano, al sector animal y al sector ambiental y que obviamente pues tiene sus determinantes que tienen que ver con estos tres grandes temas. Tres de ellos son el crecimiento poblacional, que sabemos que estamos creciendo continuamente y esto conlleva pues una serie de problemas no solamente de salud, sino de otro tipo y consecuentemente pues la alteración del ambiente, no solamente el suelo, el aire, el agua, etcétera, etcétera. Y además, bueno, actualmente sabemos que por la globalización hay muchos movimientos de productos, movimientos mismos de personas, las migraciones y también de animales, inclusive la caza furtiva, ¿no? Entonces, todos estos temas son importantes considerarlos en las interacciones tripartitas. Jennifer, ¿puedes abordar, por favor, el tema de las principales esferas en las que se desarrolla esta estrategia? Con gusto. Como mencionábamos ya, la zoonosis es un tema particularmente de interés del enfoque de una salud. Las enfermedades transmitidas de animales hacia los humanos, sin duda la resistencia a los antimicrobianos, porque hemos estado pensando siempre en los seres humanos, pero ¿qué hay de la parte en donde intervienen los animales y el ambiente? La seguridad e inocuidad alimentaria de la que vamos a hablar a detalle más adelante y la salud ambiental. Y como bien decíamos, este enfoque tiene la particularidad de invitar a otros expertos, no solamente en la clínica humana, sino también nos da la oportunidad de que participen los expertos en la salud animal y ambiental, dígase los médicos veterinarios zootecnistas, los ambientalistas, los expertos en la industria, inclusive la academia, entidades a nivel internacional, nacional, subnacional, inclusive aquellos a nivel local, ONG, organizaciones de la sociedad civil, múltiples disciplinas y sectores. Y bueno, como bien decíamos, pues sirve particularmente, tiene un énfasis en la prevención y control de emergencias sanitarias, como decíamos el ejemplo del SARS en 2002,
y ahora en COVID-19, por supuesto, y se centra no solamente en la parte global, sino en la parte de identificar áreas de oportunidad y necesidades comunitarias. Aprovecha a su vez los recursos existentes en cuanto a recursos humanos ya existentes, en cuanto a financiamiento y la promoción de redes para evitar la duplicidad y agilizar los procesos. Además, hay que decir que quienes deben estar involucrados, como ya se mencionó, los médicos veterinarios, los médicos en salud pública, los médicos clínicos y todos los que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Por supuesto, la relación con la academia y los centros de investigación es muy importante. Y además tiene que haber una participación de, por ejemplo, de los productores en el campo y además la sociedad en su conjunto, porque si percibimos estas interacciones tripartitas solamente en los 3 sectores que ya hemos mencionado, sin hacer partícipes a los demás, pues creemos que no sería un enfoque holístico, ¿no? Para poder visualizar un problema local de salud. Avanzamos, por favor. Muy bien. Jennifer, ¿podrías abordar el propósito del curso que estamos ofreciendo? Muchas gracias. Pues hay un eco, perdón. Ahí está, gracias. Como bien decía el doctor Celso, es la primera vez quizás que se ofrece un curso de educación continua de esta índole y pues permite conocer problemas reales desde perspectivas tripartitas, pero no solo eso, tener la habilidad para diseñar, proponer, ejecutar y evaluar intervenciones y soluciones eficientes de una salud. A su vez promueve la formación de redes y el abordaje de salud de una manera multidisciplinaria, colaborativa, coordinada y multisectorial. Y además en este curso tenemos pues esta participación de docentes que, como dijimos, es parte de lo que se aspira con este enfoque de diferentes sectores, de tanto el sector animal, humano, ambiental, diferentes experiencias, el sector público, el sector académico estará presente. Y bueno, pues queremos generar este pensamiento disruptivo y es una iniciativa educativa innovadora. Doctor Celso, no sé si quiere comentar algo más de qué esperamos para este curso. Yo creo que podemos continuar. Adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, el curso, como ustedes están viendo, se ofrece del 19 de julio al 30 de agosto de este año. Incluye 40 horas. Son 3 horas de trabajo diario, son 2 días a la semana. Y por supuesto, pues va dirigido a quienes tienen interés en este tema del enfoque de una salud. Y el perfil del interesado, pues obviamente es multidisciplinario. Son bienvenidos, por supuesto, los que tienen una formación en aspectos de la biología, de la química, la física, la medicina, la veterinaria, la antropología. O sea, por eso decimos que es un perfil multidisciplinario. Realmente, inclusive pudiera ser que alguien de la industria pudiera tener algún interés en tomar nuestro curso, ¿no? Y obviamente las actividades incluyen pues toda una serie que van desde seminarios expuestos por expertos en los temas, son ejercicios que se van a hacer, actividades dinámicas al final de cada una de las exposiciones. Y en la parte final, pues vamos a abordar un estudio de caso, vamos a formar grupos dependiendo del número de estudiantes que se inscriban al curso y se les van a dar las indicaciones pertinentes de cómo se van a hacer tanto las actividades después de cada sesión como al final del curso. Y como ustedes están viendo ahí, pues las unidades son 6. Vamos a iniciar con una introducción al enfoque de una salud. A continuación, vamos a hablar sobre las principales enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes. Por supuesto, no puede faltar el tema de las enfermedades zoonóticas, que es uno de los grandes pilares que dio origen a esta iniciativa de una salud. Igualmente, la resistencia antimicrobiana y la seguridad y la inocuidad alimentaria.
Y por supuesto, al final vamos a abordar el tema de salud ambiental con expertos en esta área. No sé, Jennifer, si hay algo que adicionar a esto. No, doctor, decir que sin duda va a ser un curso dinámico, que las horas que estamos manejando aquí son pensadas en que es gente como nosotros que trabaja, que tiene algo que hacer en el día y pues es dinámico, pero procuramos que esta parte práctica pues se aborde todo lo que tengan que decirse, hacerse y no tanto con tareas abrumadoras, ¿no? Queremos algo súper práctico. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En este momento le doy la bienvenida a el médico veterinario zootecnista Eric Piña y a Alondra para que nos platiquen un poco de la introducción al enfoque, que es el primer tema del curso. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente, es un gusto estar aquí con ustedes y pues agradecer el espacio y la oportunidad. Bueno, para continuar con la temática de la presentación, vamos a dar un breve recorrido por los contenidos del curso con la finalidad de resaltar la importancia de cada uno de ellos. Por lo cual, como bien les menciona la doctora Jennifer, el primer tema que abordaremos será el tema de introducción al enfoque de una salud. Es importante mencionarles que durante la realización del curso, dicho tema será abordado por el doctor Celso y la doctora Jennifer aquí presentes, ambos expertos en el tema. Pues bueno, ya entrando en materia, como lo mencionaron un poco en las primeras diapositivas, el enfoque de una salud es una estrategia mundial que busca justamente expandir estas colaboraciones y estas comunicaciones interdisciplinarias que existen en todos estos ámbitos de atención a la salud, considerando tanto los aspectos de salud humana, salud animal y salud ambiental. Sin embargo, con este enfoque lo que buscamos es generar una sinergia que promueva la atención a la salud en estas esferas que les acabo de mencionar, pero no únicamente desde la parte curativa, como ocurre en muchas ocasiones, sino mejorando la eficiencia y la eficacia de la salud pública, tratando de expandir la base de estos conocimientos científicos a partir de distintas áreas. Como ya les mencionaron en un principio, este es un enfoque que nace y se concibe con la finalidad de diseñar y poder aplicar programas, políticas, leyes, investigaciones, intervenciones en las que múltiples sectores colaboren y se comuniquen entre sí con la finalidad de obtener mejores resultados en salud pública. Esto es importante ya que los esfuerzos de un solo sector, aunque hay que resaltarlos y hay que reconocerlos, no pueden atender todas las áreas de oportunidad que existen en torno a la prevención y control de las distintas enfermedades. Entonces, lo que buscamos con esto es que diversas especialidades, profesionales, sectores colaboren entre sí con la finalidad pues de dar un apoyo a este enfoque. Esta imagen que les ponemos aquí, la imagen de la sombrilla, es una imagen que nos gusta mucho porque es muy ilustrativa en relación de lo que busca integrar este enfoque de una salud. Por la parte superior vemos cómo se encuentran relacionadas distintas áreas y disciplinas como la salud pública, la medicina humana, medicina veterinaria, entre otras. A su vez, cómo con estas disciplinas y estas áreas intentamos procurar y perpetuar tanto la salud individual como poblacional y ecosistémica. Y en la parte inferior vemos cómo se relacionan estos diversos patógenos como virus, parásitos, bacterias y diversos padecimientos como enfermedades metabólicas y cardiovasculares, cómo se relacionan entre sí y a su vez tienen repercusión en distintos aspectos como puede ser la seguridad alimentaria y la salud global. Otro aspecto importante a destacar aquí es la relación que existe entre este enfoque y los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual mi compañera, la maestra Alondra, les explicará más al respecto. Muchas gracias, Eric. Primero que nada, bueno, un gusto poder saludarles, aunque sea virtualmente. Muchas gracias por la presentación a Yaneda, al doctor Celso y a la maestra Jennifer. Y pues bueno, para dar continuidad a un poco a lo que ha comentado mi compañero Eric, pues me gustaría mencionarles que una de las cuestiones más importantes que tiene el enfoque de una salud es que está perfectamente alineado con los objetivos del desarrollo sostenible que fueron firmados en el año 2005 y de los cuales México, así como otros países, pues han decidido adoptar, ¿no? Para poder cumplirlos dentro de la Agenda 2030. Entonces, si nosotros
hacemos una revisión acerca de estos distintos objetivos, podemos encontrar que el enfoque de una salud guarda relación con varios de ellos. Pero específicamente el día de hoy me gustaría resaltar el objetivo número 2, que está enfocado a temas de hambre cero, porque si bien recordamos, uno de los grandes ejes tiene que ver con seguridad e inocuidad alimentaria. También podemos hablar del objetivo 3 del desarrollo sostenible enfocado al tema de salud y bienestar para todos y todas en todas las edades. Y específicamente en la meta 3.9 para reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, así como de contaminación de aire, agua y suelo. Y la meta 3D, que es para reforzar la capacidad de los países, en particular de aquellos países que están en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos, gestión de riesgos para la salud nacional y mundial. Y si observamos esta figura de la sombrilla que bien comentaba mi compañero Eric, que nos gusta tanto, podemos perfectamente encontrar cómo estos distintos elementos que integran el enfoque de una salud, esta visión tripartita de la salud, se alinea con estos objetivos. Asimismo, me gustaría mencionar el objetivo 6, que habla específicamente de acciones enfocadas a poder garantizar agua limpia y saneamiento para todas y todas. El objetivo número 11, que es otro de los objetivos donde nosotros podemos identificar explícitamente este enfoque de una salud, es aquel que es para ciudades y comunidades sostenibles, es decir, el objetivo 11. Para lograr que las comunidades sean más inclusivas, más seguras, resilientes y sobre todo sostenibles, que esa es una de las cuestiones claves en este enfoque de una salud. Asimismo, el objetivo número 13, que es el relacionado con acción por el clima para poder adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y todos los efectos que este trae y que son con los que ya estamos viviendo día a día todas las poblaciones en el mundo. También me gustaría resaltar el objetivo 14, que es aquel enfocado a vida submarina y específicamente se centra en conservar y utilizar sosteniblemente océanos, mares y todos los recursos marinos. El objetivo número 15 también es otro de los objetivos donde podemos encontrar algunos de los beneficios que este enfoque de una salud ofrece, y es el de vida de ecosistemas terrestres, es el objetivo número 15. Este está centrado sobre todo en poder hacer una gestión sostenible para los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Si ustedes recuerdan un poco lo que mencionaba la maestra Jennifer atinadamente al inicio, esto tiene que ver precisamente por la manera en cómo el concepto de una salud surgió, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con el tema de zoonosis. Y entonces una de estas formas de poder trabajar para evitar la pérdida de biodiversidad y por ende que animales tengan que migrar hacia otras áreas es precisamente tratar de detener esta pérdida. Y finalmente, un objetivo más que me gustaría resaltar es el objetivo 17, que es el enfocado a las alianzas para lograr los objetivos. ¿Y qué más que el enfoque una salud que precisamente habla acerca de la colaboración entre sectores de diversas áreas, hablando de no solamente aquellas enfocadas a salud humana, pero también aquellas enfocadas a salud animal y a salud ambiental para que trabajen en conjunto, para que puedan utilizar de manera más eficaz los recursos que ya se tienen y de esa manera poder lograr mejores resultados. Además de lo que menciona la maestra Alondra, me gustaría añadir dos objetivos más que considero pertinentes. El objetivo número 4, que es la educación de calidad. O sea, idealmente a nosotros nos gustaría que el tema de una salud estuviera en la currícula escolar a diferentes niveles, porque creo que si empezamos a socializar todas estas ideas que estamos mencionando, desde la educación básica hasta la superior, pues obviamente eso va a mejorar y va a mejorar la comprensión del concepto de una salud. Y el objetivo 12, que tiene que ver con la producción y consumo responsables, que más adelante la maestra Alondra va a abordar cuando hable de inocuidad alimentaria. ¿Podemos continuar?
Bueno, pues algo muy importante a destacar y que es fundamental dentro del enfoque de una salud es destacar la necesidad que existe de la colaboración entre diferentes sectores e instituciones. Esto debido a que para prevenir y detectar los diferentes brotes de enfermedades, así como algunos problemas ambientales y de inocuidad de alimentos, entre otros, y poder responder certeramente ante ellos, es necesario que los sectores compartan la información que contienen, compartan sus datos epidemiológicos y sus datos de laboratorio, entre otros. Esto con la finalidad de que los diferentes funcionarios gubernamentales, investigadores y profesionales en general implicados en el manejo de estas situaciones, tanto a nivel local como nacional, regional y mundial, posean las herramientas y puedan manejar de manera en conjunta estas amenazas. Aquí hay que hacer una acotación, porque si bien es cierto que aún nos queda un largo camino por recorrer y existe la necesidad de continuar estableciendo esta relación interinstitucional y multidisciplinaria, algo que claramente no es fácil, es necesario fortalecer los sistemas que favorezcan el acceso y el cruce de información, así como el incremento de la colaboración entre estos distintos sectores. Sin embargo, podemos mencionar algunos ejemplos de avances positivos que se han alcanzado hasta este momento en relación con el enfoque de una salud y que se encuentran muy marcados en casos particulares. Tal es el caso de la colaboración existente entre la Organización Mundial de la Salud con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, quienes articulan para promover respuestas multisectoriales a los peligros que existen en materia de inocuidad alimentaria, de zoonosis y en general de otras amenazas para la salud pública, haciendo énfasis en la relación e interacción que existe entre los seres humanos, los animales y el ecosistema. Principalmente lo que ellos promueven pues, es proporcionar una serie de orientaciones sobre el modo en que podemos reducir estos riesgos. Otro ejemplo importante e interesante son los CDCs, quienes utilizan el enfoque de una salud para involucrar expertos de distintas áreas, distintas disciplinas y puedan así realizar monitoreo y control de amenazas de salud pública, haciendo énfasis en cómo es que estos agentes se propagan entre las personas, animales y las plantas. En esta transparencia lo que les mostramos pues es un ejemplo muy corto de algunas instituciones que colaboran y que tienen importancia e incidencia en este abordaje con este enfoque de una salud. Sin embargo, pues queremos aclarar que no son las únicas existentes. Es solamente para contextualizar. Y además decir, Eric, que como lo mencionó la maestra Jennifer, existen una serie de redes nacionales, internacionales, sobre todo en países africanos y asiáticos, donde están aplicando ya la estrategia de una salud con diferentes grados de éxito, digamos, acoplados a sus propias necesidades locales, ¿no? Entonces, ese tema de las redes es fundamental, es decir, no ver a las instituciones aisladas, sino interconectadas, formando precisamente este grupo de redes. Si avanzamos, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera comentar algo a propósito de lo que nos están comentando en el chat y aprovechando la colaboración entre diversos organismos que bien abordó Eric. Comentan dentro del enfoque de una salud también se incluye la salud mental y emocional y quiero tomar para ello el ejemplo que estamos viviendo justo ahora, que estamos viendo los efectos justamente de una zoonosis y eso al tratar de controlar una pandemia de venida de una infección, de una enfermedad infecciosa como esta, pues tenemos que aplicar medidas no farmacológicas y entre esas medidas no farmacológicas hay desenlaces que quizás no eran los esperados en un principio. Por ejemplo, al quedarse en casa, por ejemplo, se han desplazado las atenciones ambulatorias y las operaciones programadas, incidiendo quizás en pues un mayor número de enfermedades crónicas. Entonces, de esta manera también se vincula y también en la salud mental y emocional. Esto lo dice y lo enuncia bien claro este enfoque, que tiene que ver igualmente con el enfoque de una salud. Repercute al final del día. No vamos a abordar la salud emocional y mental en este curso, porque si no sería, bueno, interminable, pero sin duda sabemos
que lo enuncia, al menos lo tiene en cuenta. Alguien más me preguntó sobre el enfoque eco-health y planetario y decía si se aborda o no. Lo que comentábamos es que estos enfoques, algunas personas encuentran similitudes entre ellos, pero en particular el planetario, que era lo que comentaba el colega o la colega, se centra sobre todo en el ser humano y es precisamente por la razón por la cual estamos dando este curso es para ser pues muy claros que las otras saludes de los animales y el ambiente también importan. Ese es el mensaje que quisiera dar. Por eso el enfoque de una salud quizás ofrece otras cosas que otros enfoques están careciendo, ¿no? Bueno, ahora a continuación vamos a la siguiente diapositiva donde nos platicarán sobre los determinantes sociales de la salud y cómo tienen que ver con este enfoque. Bueno, por supuesto, aquí podemos ver una figura tipo iceberg, donde la parte visible pues tiene que ver con los temas que ya hemos estado abordando superficialmente, pero ya los hemos mencionado. Y sin embargo, la parte no visible, pues son todos aquellos factores o determinantes sociales y de otro tipo que repercuten en la aparición de estos problemas que están visibles, ¿no? Se pueden mencionar, por ejemplo, el acceso a la salud, el tipo de vivienda, la convivencia con especies, con otras especies, por supuesto la nutrición, el estatus socioeconómico de las poblaciones, el propio estilo de vida, la educación que ya mencionábamos hace un momento, aspectos de género o los conflictos que hay dentro de un país o entre países, y todos esos determinantes sociales de algún modo tienen que ver con los problemas que estamos haciendo referencia, que forman parte del enfoque de una salud. No sé, Jennifer, si aquí quisieras añadir algo más. O alguien más de los Alondra o Eric. Sí, gracias, doctora. A mí solamente me gustaría mencionar justamente que uno de los elementos centrales al incluir este tema de los determinantes sociales de la salud es precisamente para dar un entendimiento como mucho más amplio, ¿no? Es decir, tenemos lo que vemos en la parte de arriba de los iceberg, que son estos temas que nosotros vamos a abordar dentro del curso, pero al final del día hay toda una serie de elementos que son estas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan y viven a lo largo de su vida y que de alguna manera van a determinar resultados en salud. Entonces, este es un elemento fundamental también para entender este enfoque de una salud y cómo es que podemos identificar y trabajar con estos determinantes de la salud para lograr mejores resultados en cualquiera de los temas en los que nosotros estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hablando de salud ambiental, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Qué ha llevado a una comunidad, por ejemplo, a que haya perdido la diversidad en sus ecosistemas? Por ejemplo, ¿qué sucede con el caso de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? El tema de la cultura, el consumo de ciertos animales que de alguna manera pueden producir estos procesos de zoonosis y desencadenar en nuevos virus, bacterias que pues mutan y llegan al ser humano, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera el poder entender estos determinantes sociales nos permite también elaborar intervenciones mucho más efectivas. Muchas gracias. Además, hay que mencionar que este tema lo va a abordar el doctor Eduardo Missoni, profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y experto internacional en el tema de determinantes sociales. Gracias, doctor. Quiero agregar una cosa más que están comentando en el chat y justamente tiene que ver con esto que comentan sobre el iceberg y las cosas que están más abajo y que al final llegan a provocar estas enfermedades. Comentan sobre la salud laboral. La salud laboral está estrechamente vinculada también a este enfoque, puesto que el estatus socioeconómico tiene mucho que ver con a qué actividad ¿qué actividades desempeñamos en el día a día? Y esas actividades van a exponernos a ciertos ambientes y determinar al final qué enfermedades adquirimos a través del mismo. Así que sí, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien quiere agregar algo, adelante. Adelante, por favor.
Bueno, pues en este mapa podemos apreciar algunas enfermedades emergentes, entendiendo como emergente aquellas que han surgido recientemente y que tienen un impacto en la sociedad. Y bueno, el mejor ejemplo que tenemos pues es la pandemia COVID que estamos viviendo hoy día. También se señalan algunas enfermedades reemergentes, que son aquellas que se creía que se habían controlado, pero que por diversas razones han resurgido. Eh, Podemos mencionar varias de ellas. Diría, por ejemplo, que la tuberculosis, sobre todo la que tiene que ver con la resistencia a drogas o la extremadamente resistente a medicamentos, pues es una enfermedad reemergente, porque recordemos que el problema de la tuberculosis, sobre todo la prevenible por vacunación, pues había disminuido el número de casos. Sin embargo, el problema que ahora nos enfrentamos a la resistencia a medicamentos, y que es un tema que se va a abordar más adelante en la sesión, pues es un tema adicional a esto, ¿no? Y también podemos observar una serie de brotes y epidemias, algunas pandemias que están registradas aquí en este mapa. Muchas de ellas son enfermedades causadas por virus, sobre todo la influenza, la H1N1 que tuvimos en 2009, que fue una de las primeras, de la primera pandemia de este siglo. Y más adelante pues surgen otras, como el caso del SARS-CoV-1, que ya se mencionó, que fue en 2002, y 10 años después surge otro problema con este coronavirus que causa el síndrome del MERS en la península arábiga, y más recientemente, bueno, la pandemia que tenemos hoy día. Sin embargo, quiero llamar su atención que algunas enfermedades están señaladas en el continente africano, porque sabemos que muchas de estas enfermedades, zoonóticas o no, pues han surgido o se han detectado originalmente en África o en algunos países asiáticos. Además, hay que mencionar que quiero que vean ustedes en la parte que corresponde a Norteamérica, sobre todo Estados Unidos, se han detectado muchos agentes patógenos, unos potencialmente causantes de brotes, epidemias o pandemias. Y bueno, sabemos que los Estados Unidos tienen una capacidad instalada de infraestructura para la detección y secuenciación masiva de genomas completos, y que eso le da pues cierta ventaja en los sistemas de vigilancia y detección de agentes patógenos. Eso en cierto modo es bueno para México, porque pues somos vecinos geográficamente, y lo que ocurra en los Estados Unidos pudiera ocurrir también en nuestro país. Desde luego en México hemos tenido pues problemas de enfermedades emergentes, como fue el origen de la epidemia de influenza H1N1. Sin embargo, existen otras enfermedades poco estudiadas, como es el síndrome pulmonar por hantavirus, que es una enfermedad endémica, digamos, en la región de las Américas, principalmente en los Estados Unidos, Sudamérica. Sin embargo, en México, estudios diversos que se han realizado demuestran la presencia de este virus, que es transmitido por secreciones de roedores infectados, y que obviamente es una enfermedad zoonótica porque se transmite de los roedores al humano, y sabemos que esta patología poco conocida en el ambiente clínico tiene su importancia en salud pública. Como ven ustedes, la mayoría de las enfermedades emergentes y reemergentes pues son causadas por virus. Sin embargo, habría que señalar algunas otras, como es el caso del cólera en Haití recientemente, o bueno, hace algunos años, que tuvimos aquí principalmente en el Caribe, ¿no? En Haití principalmente. Sin embargo, obviamente hay otros brotes, sobre todo en la India y otros países asiáticos afectados por el problema del cólera. Y en relación con aquellas enfermedades emergentes, deliberadamente emergentes, como lo menciona el autor aquí, el doctor Fauci, Anthony Fauci, esto es una información que el doctor Eric Piña nos ayudó a reunir del 2017. Se habla inclusive de otras enfermedades, como es el caso de HIV, que
A pesar de que HIV estamos ahora cumpliendo 40 años de los primeros casos que se reportaron en Estados Unidos, pues sigue siendo una enfermedad persistente con un gran impacto en la población y una cantidad considerable de personas fallecidas. Y aquí quiero añadir solamente el caso de algunas enfermedades persistentes o aquellas enfermedades llamadas también olvidadas o asociadas con el rezago social, como son la enfermedad de Chagas, que es un problema en México, las leishmaniasis, diferentes tipos de leishmaniasis en México también, la filariasis, la oncocercosis, las geomitiasis, la teniosis, cisticercosis, la rickettsiosis y la lepra. Estas enfermedades se conocen como enfermedades olvidadas o enfermedades poco atendidas. Entonces, como ven ustedes, el panorama pues, es muy complejo. Alguna vez yo escuché a un colega decir que las enfermedades infecciosas y parasitarias ya se habían terminado, que habían sido desplazadas por las enfermedades crónicas y degenerativas. La verdad es que no tenía razón. Estamos viendo aquí en este mapa una gran cantidad de agentes patógenos, desde virus, bacterias, hongos, parásitos en general, que están teniendo un impacto en la salud pública regional, nacional y global. Si me da, por favor, o a menos que alguien de mis compañeros quieran añadir algo al mapa anterior. No mencioné, por ejemplo, el caso de enfermedades no convencionales. Ustedes saben, aquellas enfermedades causadas por priones. Hace años se habló, por ejemplo, de la encefalopatía espongiforme bovina, en la anterior, por favor, que está causada por priones y que se describió principalmente en Inglaterra y otros países de esa zona, y que se sabe que en los humanos pues causan problemas, por ejemplo, una variedad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Muy bien, si ahora pasamos a la siguiente. Con gusto, doctor. O si alguien quiere decir algo al respecto del mapa anterior, con gusto. Adelante. Sabemos que el cambio climático que ya se ha estado mencionando, pues tiene una relación directa con la prevalencia y la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, entendiendo por vectores principalmente mosquitos, pero también hay que considerar aquí garrapatas y otro tipo de vectores. Yo me atrevería a incluir aquí a los propios roedores, porque ya decíamos que son reservorios de una serie de agentes patógenos zoonóticos. Y como vemos en el caso de dengue, que es un ejemplo de una enfermedad altamente persistente en el mundo, en la zona tropical y subtropical, en realidad los virus dengue, que son varios 4 serotipos y una diversidad de variantes genéticas de este virus, pues tienen un nicho ecológico silvestre, donde los mosquitos mantienen la transmisión de este virus a primates no humanos. Y sin embargo, cuando estos mosquitos o el humano invade estos nichos ecológicos silvestres, se puede establecer el ciclo urbano, que es el que estamos viviendo todos los años en los países afectados por este problema. Y entonces el hombre es el principal reservorio de estos virus, y que son transmitidos principalmente por mosquitos de los géneros Aedes aegypti, Aedes albopictus. Y obviamente del lado derecho ustedes pueden ver una serie de factores que se han implicado en la transmisión de los virus dengue por el mosquito Aedes aegypti, desde los residuos sólidos que se van a mencionar durante el curso, el manejo del agua, la precipitación pluvial, la temperatura media anual y la altitud a nivel del mar. Entonces son una serie de factores que están teniendo una influencia determinante en la transmisión del caso del dengue y otras enfermedades, como puede ser la fiebre amarilla, puede ser la fiebre por el virus del Nilo, etcétera, etcétera. Y aquí, desde luego, pues vamos a tener expertos que nos van a abordar este tema. Por ejemplo, el doctor Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública, y la doctora Grea Moreno van a abordar este tema relacionado con cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores. No sé si alguien quiere añadir algo más a esta diapositiva. Adelante. Bueno, si nadie comenta, vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Por favor.
Muy bien. Pues continuando con la presentación con el temario, en la unidad número 3 del curso se abordará el tema de enfermedades zoonóticas. Este tema es uno de los pilares fundamentales dentro de este enfoque y pues es necesario comentarles que será impartido por el doctor Orbelín Soberanis, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bueno, ya para comenzar a establecer este tema, lo primero que debemos de hacer es establecer la definición de zoonosis. La palabra zoonosis proviene del griego zoon, que significa animal, y del griego osis, que significa enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define a la zoonosis como las enfermedades que se transmiten de forma natural a los animales vertebrados, de los animales vertebrados al ser humano y viceversa. Aquí quiero hacer una acotación, porque a partir del establecimiento de esta definición por parte de la OMS, diversos autores han realizado otras subdefiniciones con la finalidad de ser un poco más puntuales o más específicos en relación con la direccionalidad en la que se presentan estas enfermedades. Por ejemplo, algunos autores han acuñado el tema antropozoonosis para referirse a las enfermedades que se transmiten de humanos a animales, o el término zoantropozoonosis para referirse a las enfermedades que se transmiten de animales a humanos. También existe el término anfigenosis, que es para referirse a las enfermedades que se transmiten de forma bilateral. Sin embargo, la definición zoonosis establecida por la Organización Mundial de la Salud es una definición que sigue aceptada y está bien establecida. Bueno, algo importante dentro de estas enfermedades zoonóticas es que los patógenos que las pueden provocar son de distintos tipos, pudiendo ser bacterias, virus, parásitos o incluso, como hace un momento les comentaba el doctor Celso, agentes no convencionales. Esto es de suma importancia, ya que debido a esa diversidad de patógenos existentes, la propagación puede darse por diversas vías. De manera general, podemos establecer que las zoonosis se clasifican como zoonosis de transmisión directa o de transmisión indirecta, siendo la zoonosis de transmisión directa en las que es necesario que suceda el contacto directo con el animal, y las de transmisión indirecta en donde puede suceder la propagación a partir de diversos factores como alimentos, agua, algunas enfermedades, algunos vectores o el medio ambiente. Dentro de todo este marco, es importante mencionar que las zoonosis representan un importante problema de salud pública, porque como ya hemos visto, existe una estrecha relación entre los seres humanos, los animales, el medio agrícola y el ambiente en general. También hay que resaltar aquí que las enfermedades zoonóticas no únicamente implican esta parte de salud de enfermedad, sino también pueden causar algunas alteraciones en cuestión de producción, comercio y consecuencias socioeconómicas. Para ponerles un ejemplo, supongamos que una familia depende de la producción de su ganado o de un hato lechero, pues para subsistir. Supongamos que los animales de ese hato llegan a enfermar, y eso provocaría que la producción merme o cese. Por lo tanto, la venta de este producto pues se reduciría y traería consecuencias directas económicamente a la familia. Ese es como un ejemplo general para que puedan visibilizar que no únicamente tiene relación con esta parte del complejo salud-enfermedad. Además de ello, como ya les mencionaron hace un momento, es importante destacar que las zoonosis representan un importante porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas y muchas de las que ya existen. También hay que tener mucho cuidado con el abordaje y el manejo de estas enfermedades, ya que muchas de ellas tienen el potencial para causar pandemias, tal como es el caso que pues estamos viviendo actualmente. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? O no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Aquí vamos, Eric. Un segundo. Adelante, Eric. Gracias, gracias. Bueno, continuando, para poner un ejemplo de cómo estas enfermedades zoonóticas articulan con el enfoque de una salud, es interesante que podamos considerar algunos casos en los que de hecho se ha realizado trabajo multidisciplinario y multisectorial que ha permitido alcanzar logros importantes. Por eso les platicamos acerca del caso del control integral de la rabia.
Como sabemos, la rabia es una enfermedad causada por un lisavirus que es de importancia para la salud pública, de igual manera por la estrecha relación existente con la convivencia con animales de compañía y ocasionalmente con la exposición a otro tipo de mamíferos que pues pueden potencialmente provocar esta enfermedad. Hablando específicamente de la rabia transmitida por perro, hay que decir que México es uno de los países punta en el manejo de esta enfermedad. Para el año 2019, México se convirtió en el primer país en el mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud en haber eliminado la rabia transmitida por perro como problema de salud pública. Pero esto no es un trabajo que venga de 1 o 2 años. En realidad, para alcanzar esta eliminación, ha, ha sucedido un largo proceso. Eh, Todo comienza con una implementación de una estrategia nacional de control de eliminación de la rabia que se celebra desde los años 90. Desde los años 90 se plantean estas campañas de vacunación masivas y gratuitas y además incluyen otros elementos para volverlo más integral, como son la vigilancia continua, sensibilización de la población, diagnóstico oportuno y la disponibilidad para realizar profilaxis postexposición. Para ponerles un ejemplo, más o menos en los años 90 que empieza a llevarse a cabo estas campañas, se reportaban alrededor de 60 casos de rabia transmitida por perros en persona. Y para el año 2006 se reportan los últimos 2 casos de rabia transmitida por perro en humanos en el Estado de México. Aunque la OMS considera a un país libre de esta enfermedad tras 2 años de no registrar la transmisión de perros a humanos, no existía realmente un proceso para realizar la validación de esta meta. Entonces, este proceso se desarrolla en conjunto con la OPS y la OMS, y para el año 2016, perdón, es México el primer país que inicia con este proceso para validarse en el año 2019. A pesar de este logro que se ha alcanzado en relación con la rabia transmitida por perro, es importante considerar que los casos de rabia en humanos transmitido por animales silvestres se continúan presentando. Y esto pasa mucho en lugares rurales en donde existen altos grados de marginación y existen deficiencias en cuestiones de acceso a los servicios de la salud, por lo cual pues también es un área de oportunidad que debe de seguirse atendiendo. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Ok, bueno, pues dentro de la unidad 3 se abordará otra subunidad que lleva por nombre las vacunas y su impacto en la salud humana y animal. Este tema va a ser impartido por la doctora Verónica Gutiérrez, que es la subdirectora del programa de rabia y otras zoonosis en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Bueno, voy a continuar con el ejemplo que les estaba comentando acerca de rabia para realizar el abordaje de este tema. Si recuerdan, en la transparencia anterior venía en una frase mencionado mayor rentabilidad. Y esto es a raíz de que las campañas de vacunación continúan siendo la intervención más rentable. Para continuar con el caso de rabia, el aplicar la vacunación en perros no solamente disminuye las defunciones atribuibles a esta enfermedad, sino también disminuye la necesidad de profilaxis post-exposición y atención a los pacientes por mordida. Específicamente en el país contamos con una norma para la prevención y el control de la rabia humana, pero también contamos con un programa de acción específico, el cual lleva por nombre Prevención y Control de la Rabia Humana por parte del SENAPRESE, que tiene diversos objetivos, pero su objetivo primordial es lograr la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en altos porcentajes. Bueno, en relación con lo que les platicaba en cuestión de la rabia silvestre, para hacer frente a esa situación, existen otros organismos, otras instituciones tales como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o SENASICA, que cuenta con la campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. Mediante esta campaña se atienden las notificaciones de los animales sospechosos, pero también uno de sus pilares fundamentales es la aplicación de vacuna antirrábica al ganado susceptible. Además, realiza otras medidas como el control de las poblaciones de murciélagos hematófagos, capacitaciones y divulgaciones.
Bueno, lo que les comento es solo un ejemplo para resaltar la importancia de lo que estamos contextualizando. También queremos agregar que existen muchos otros programas, campañas y estrategias para distintas enfermedades, como por ejemplo el programa de acción específico para brucelosis en bovinos y especies ganaderas. Y lo importante a resaltar aquí es que todos estos programas involucran la realización de diversas acciones y de diversos elementos en los cuales se busca articular las diferentes actividades para poder alcanzar las metas establecidas. Y pues me parece que eso sería todo de esa parte. No sé si alguien guste agregar algo. Posiblemente, Eric, solamente mencionar que hay toda una serie de vacunas aplicables para los animales que México produce, incluyendo esta que mencionaste, de la brucelosis, ¿no? Y otras vacunas disponibles. Y además medicamentos, ¿no? Para el control de algunas patologías en los animales. Así es, tenemos el Ronavive aquí en México. Y bueno, alguien preguntaba también sobre gobernanza de una salud. También es un tema que vamos a abordar y es precisamente donde se mencionarán algunas de las instituciones que tienen un papel mucho más relevante en cuanto al enfoque One Health o una salud. Vamos adelante con los temas. Gracias por sus preguntas, por cierto. Muy bien, ahora empezamos con el uso irracional de los antimicrobianos y resistencia antimicrobiana desde la perspectiva de una salud. Y sabemos que la resistencia antimicrobiana, en corto RAM, es el fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Y esto es consecuencia de la capacidad de ciertos microorganismos, en específico bacterias, virus, parásitos y hongos, de neutralizar el efecto de los medicamentos tales como los antibióticos, que bueno, es el ejemplo que más conocemos sin duda. De hecho, es un problema tan grande que se calcula que para el 2050 va a ser la principal causa de muerte en el mundo y se calculan unas 10 millones de muertes para tal año. Antes inclusive que el cáncer y la diabetes. Y en este sentido vamos a abordar dos subunidades en el primer día, una sobre precisamente el uso irracional de antimicrobianos como provocador de esta resistencia antimicrobiana, y para ello invitamos a la doctora Anaí Dresser, doctora en políticas, experta en medicamentos, en acceso y uso de medicamentos y la parte de antimicrobianos, que nos va a platicar sobre el uso irracional de antimicrobianos en humanos y algunas intervenciones de tipo más una salud que nos pueden ayudar a contrarrestar esto. Y más adelante una servidora va a comentar más del uso irracional de antimicrobianos en la parte pecuaria o animal, en los animales de compañía, que también es un tema importante, y en la parte del ambiente, por ejemplo, el uso de antimicrobianos cada vez es más frecuente para tratar a las plantas ornamentales, por ejemplo, o cómo interactúa esos antimicrobianos que son desechados al ambiente y precisamente vuelven. Por ejemplo, aquí vemos un hospital y la comunidad, la farmacia, que se excretan esos antibióticos, esos antimicrobianos y van hacia los ríos. De igual manera, las industrias farmacéuticas vierten esto hacia los ríos y con eso mismo se riegan los cultivos. Esos cultivos son también alimento para el ganado y el ganado, pues hay una RAM transmitida a través de los alimentos de vuelta hacia el ser humano, ¿no? Y entonces encontramos que el uso irracional en todos estos ámbitos, en el ambiente, en los animales, en la industria, repercute y acelera esta formación de resistencia antimicrobiana que interactúa en todos estos campos. También se transmite hacia los alimentos, como decía hace un momento, y de vuelta al ser humano. Y de importancia, mencionaba el consumo de antimicrobianos en la ganadería. De hecho, es muy importante retomar este tema, puesto que hasta el 70% del uso de los antimicrobianos en general se da en el campo de los animales y no tanto en los humanos, que forman el 30%.
Entonces es importante pues visibilizarlo para poder dar la importancia que merece y poder realizar intervenciones para controlarlo, ¿no? Y finalmente vamos a pasar a la segunda parte, que ya no solamente es el uso, sino ya el desenlace, que es la formación de la resistencia antimicrobiana, que sabemos que puede ser de manera natural, pero puede ser un poco incentivada por el exceso de antimicrobianos en todos estos ambientes. Y para esto, pues es importante mencionar que ya tenemos amenazas urgentes, graves, importantes. Aquí está la lista de los CDC, que ya tenemos patógenos que son resistentes a varios medicamentos, a los de última línea, a los de espectro amplio. Aquí tenemos las levaduras, Candida auris va a ser un problema, ya está siendo un problema. Clostridioides difficile, que de por sí este patógeno está agudizado por el uso irracional de antimicrobianos en intestino, o patógenos como lo son las enterobacterias, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, que son comunes, sobre todo en nuestro contexto, y ya empezamos a tener resistencias. Y eso es un problema grave, porque aquello tratable que es muy sencillo, que en el día a día no nos damos cuenta, ya no lo será dentro de muy poco. Y también tenemos algunos otros patógenos que quizás no están tan cercanos a nuestro entorno, pero está en algunos entornos pues menos favorecidos, como tuberculosis, resistentes a múltiples fármacos, que están resurgiendo, también como gonorrea, fármaco resistente, entre otras. La candidiasis, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos expertos también de talla mundial que espero que nos acompañen en este curso, y vamos a abordar también las últimas tecnologías de diagnóstico de la resistencia antimicrobiana, porque imagínense, esto es sumamente importante, ya que seguimos dependiendo de pues lo más arcaico, por decir una palabra, como son las cajas Petri, los cultivos y los antibiogramas simples. Y entonces esto nos fuerza un poco a que los prescriptores de antimicrobianos, dígase médicos veterinarios o tecnistas, farmacistas y médicos clínicos, tengan que dar un tratamiento para evitar que el paciente o el animal pues terminen con un desenlace fatídico, ¿no? Entonces se les da un tratamiento sin pensar en que la resistencia se puede fortalecer, no sabemos a qué es susceptible. Y en ese sentido, si lográramos tener una tecnología más avanzada de diagnóstico, quizás podríamos meter el freno a esta resistencia antimicrobiana. Entonces, queremos pasar un poco de la caja Petri a espectrometría de masas, por ejemplo. Ese es un tema que vamos a abordar sin duda en este curso. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere abonar esto o pasamos al siguiente. Sí, yo quería añadir que obviamente la venta al público de antibióticos con la receta, pues obviamente tuvo un impacto en su momento para disminuir este problema RAM. Sin embargo, como ya bien lo dijiste, Jennifer, no es solamente en el tratamiento de enfermedades humanas, sino también el uso a nivel agropecuario, el uso a veces irracional de los antibióticos, y eso puede entrar a la cadena alimenticia y generar con esto la resistencia que ya has mencionado. Y obviamente aquí se antoja que debería haber investigaciones enfocadas a generar nuevas estrategias de control de los agentes patógenos, no solamente los antibióticos, sino otras estrategias. Se me ocurre, por ejemplo, está muy de moda el uso de ciertos fagos o bacteriófagos, o el uso de péptidos antimicrobianos que obviamente seguramente no van a desarrollar resistencia en los parásitos, ¿no? Gracias, doctor, sin duda, y ese es un tema que también tenemos ahí en la agenda. Y también mencionar que las políticas son sumamente importantes, y en México se ha dado un paso al frente en torno a esto. Sin embargo, no se ha implementado de la manera que quisiéramos, y es otra de las cosas que seguramente nos hablarán en este curso. Muchas gracias. Adelante. Ahora invitaré
a la maestra Alondra Aragón para que nos comente un poco más de los temas de seguridad e inocuidad alimentaria y comencemos por este. Sí, muchas gracias, Jennifer. Pues justamente dentro de esta unidad de seguridad e inocuidad alimentaria va a estar dividida en dos partes. La primera de ellas va a ser específicamente todo lo relacionado a seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Y justamente en ese sentido vamos a contar con la experta en estos temas, la doctora María Ángeles Villanueva, que es profesora investigadora aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, y nos hablará de estos temas, ¿no? Y para empezar, bueno, ¿qué es lo que abordaremos en esta sesión? Pues hablaremos de qué es la seguridad alimentaria, ¿no? Y para darles como una probadita de qué es lo que vamos a ver en esta sesión, pues se dice que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y también para satisfacer preferencias en cuanto a tipos de alimentos y que esto se traduzca en una vida saludable, activa. Y bueno, este concepto de seguridad alimentaria está basado en 4 pilares fundamentales para su estudio, así como para el desarrollo de intervenciones en el tema. El primero de ellos es la disponibilidad de alimentos, que está centrado en si estos alimentos están real o potencialmente presentes en el entorno físico. Y esto se refiere a todo el tema de producción de estos alimentos, reservas de alimentos, lo que se puede encontrar en la oferta en el mercado, también temas de ayudas alimentarias para algunos contextos en particular, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo toca elementos también de políticas públicas y cuestiones que se hacen para acercar los alimentos de manera física a los hogares, a las comunidades y poblaciones en general. Una vez que se determina si hay disponibilidad física de estos alimentos, entonces entra el tema de acceso de alimentos. Y este tema de acceso de alimentos es si los hogares y las personas tienen acceso económico a estos alimentos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el precio en los mercados, oferta, demanda y otros elementos que iremos observando conforme esta sesión avance. Una vez que se determina esto, entonces hablamos del tema de utilización de estos alimentos. Y es decir, si las personas que compran los alimentos en un hogar, las personas que preparan estos alimentos en el hogar, porque eligen ciertos alimentos que los lleva a comprar uno u otro, pero también responde a cuestiones más individuales, ¿no? A los hábitos, las preferencias personales de los individuos que conforman un hogar y que a su vez, bueno, tiene elementos transversales como son el tema de la cultura, las tradiciones, la educación, de por qué hay alimentos que se consumen en ciertas regiones, en ciertos espacios, que no serían consumibles en otros. Y bueno, de ahí justamente lo quisiera conectar precisamente con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con el tema de determinantes sociales de la salud. Para poder pensar en seguridad alimentaria, no nada más se trata de llevar alimentos a un espacio físico y ya. Hay toda una serie de elementos antes de eso que necesitamos pensar en términos de estos determinantes sociales para poder garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y finalmente, cuando tenemos estos 3 elementos, hay un pilar fundamental que responde a cuestiones más estructurales, a cuestiones de políticas, de gobierno, así como condiciones ambientales, ¿no? Temas de desastres naturales, etcétera, que van a permitir o van a impedir la estabilidad de la seguridad alimentaria. Y con estabilidad nos referimos a que todos estos elementos se mantengan en el tiempo y que permitan que los hogares y los individuos puedan acceder a alimentos que, como mencionaban, sean inocuos y nutritivos y les permitan tener una vida sana y activa. Eso, de alguna manera, es en lo que nos vamos a centrar en la parte de seguridad alimentaria. Sin embargo, también un elemento que se va a tocar dentro de esta sesión es el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Y soberanía alimentaria es un concepto que surge como una alternativa
alternativa a la visión tradicional de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, hay que pensar no nada más en garantizar alimentos y ya, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los contextos locales? ¿De dónde se obtienen estos alimentos? Y la soberanía alimentaria se ha definido como el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos sanos, nutritivos, también que sean culturalmente apropiados, que respondan a cuestiones climáticas, que utilicen recursos locales dentro de los espacios a los que nos estamos refiriendo y también que hagan uso de medios agroecológicos y que esto permita satisfacer las necesidades alimentarias de una comunidad determinada, de un individuo, de un hogar. Y la soberanía alimentaria es un concepto fundamental. Tan es así que para poder garantizar seguridad alimentaria y la sostenibilidad de esta, primero tendríamos que pensar en que exista soberanía alimentaria en las comunidades. Entonces, este es uno de los conceptos que también precisamente se asocian a esta visión de una salud, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar seguridad alimentaria sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones o nuestro presente, sin erosionar los suelos por el uso de monocultivos, etcétera, entre otras cosas? La siguiente, por favor. Y bueno, a su vez, otro de los elementos que se tocará dentro de esta sesión tiene que ver con los sistemas de producción alimentaria sostenibles. Y justamente si pensamos en seguridad alimentaria y pensamos en soberanía alimentaria como un todo, esto nos va a llevar a pensar en nuevos sistemas que permitan garantizar la seguridad alimentaria por un lado, la nutrición para todos y todas y que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales de futuras generaciones. Y para eso, estos sistemas alimentarios deben pensarse en cada una de las fases, es decir, desde la producción de estos alimentos, cómo se hacen, quiénes son las personas que se encargan de esta producción, dónde está ubicada esta producción, cómo se almacenan y distribuyen estos alimentos, qué tan largas o cortas son estas cadenas para distribuir alimentos, es decir, para que un alimento que se produce llegue al consumidor final, qué tantos intermediarios tiene que haber para lograr que llegue ese consumidor final. También en la parte de procesamiento y comercialización y finalmente en el consumo. Un sistema alimentario sostenible es aquel que regula cada uno de estos procesos en cada uno de estos 4 momentos para garantizar que se logre la seguridad alimentaria y que no comprometamos a las futuras generaciones. Y dentro de esta unidad hablaremos de algunos temas centrales como temas de agroecología sustentables, nuevos métodos, cómo diversificar los cultivos para entonces no erosionar los suelos. También hablaremos de la búsqueda de otro tipo de fertilizados que no sean tan dañinos con el ambiente, como es un tema que se ha hablado a lo largo de muchos años, ¿no? Este uso de fertilizantes químicos que tanto han dañado los suelos y también el aire y el ambiente en general. También otro de los elementos a considerar es el tema de la resistencia a antimicrobianos, que a su vez me gustaría complementarlo con la siguiente sesión que veremos. Y finalmente, la idea de esto es que también ustedes puedan observar casos reales en los cuales se han llevado intervenciones de este tipo para lograr mejores sistemas alimentarios y por ende que podamos garantizar o disminuir los efectos que estamos teniendo con estos sistemas de producción alimentaria tradicionales. Eso es lo que veremos en esta primera parte de la sesión 5. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que agregar. Todo bien, Alondra, sigamos para estar en materia de tiempo, ya nos alargamos un poquito. Okay. Solamente pues comentar, si ya lo comentaste, que en esta parte de seguridad alimentaria nos acompaña la doctora Marian Villanueva y más adelante en inocuidad alimentaria tenemos de Senacica a la doctora Jimena Juárez. Ahora, adelante, Alondra. Sí.
Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente, para la segunda parte de esta unidad 5, para hablar del tema de inocuidad alimentaria en el comercio y granjas, contaremos con la participación, como bien lo mencionaba Jennifer, de la maestra Jimena Juárez. Ella es secretaria técnica de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria de Senacica. Y justamente en esta parte de la sesión 5 se hablará acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos, ya que estas enfermedades suponen una importante carga para la salud en el mundo, ya que millones de personas enferman y muchas de ellas mueren por consumir alimentos que no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas. La inocuidad de los alimentos engloba acciones que están encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible en toda la producción de alimentos hasta que llegan al consumidor final. Y responde o se hace uso de políticas y actividades que están enfocadas a lograr estos fines y deben enfocarse en toda la cadena alimenticia, es decir, desde la producción del alimento hasta el consumo. Como podemos observar del lado derecho en esta slide, hay una pequeña infografía que lo expresa muy bien, ¿no? Desde cómo se produce algún alimento, es decir, en las granjas, después cómo se transporta para llevarlo a estos rastros o mataderos, pensando en estos animales que tradicionalmente se han considerado de consumo humano. Finalmente, una vez que pasan por los rastros y mataderos, cómo se procesa la carne, cómo se conserva y cómo se distribuye para llegar a los lugares donde los consumidores finales van a poder acceder a ellos. Hablando de supermercados, restaurantes, carnicerías, etcétera. Es decir, que durante todo este proceso haya buenos procesos para regular y garantizar que no hay patógenos en estos productos que puedan causar daños a la salud de las personas que los consumen. Y también me gustaría tocar ahí un tema interesante, que es que dentro de esta unidad vamos a hablar de la importancia de la trazabilidad durante todo el proceso de producción de estos alimentos. Y cuando hablamos de trazabilidad, nos referimos a toda la capacidad que nos permite identificar el origen de una materia prima, de dónde viene, cómo se empaca, de dónde vienen esos empaques que se están utilizando, cómo se elabora, es decir, el tiempo de elaboración que toma, las temperaturas a las que se realiza, si el producto necesita ser congelado o no, y finalmente el destino de cada lote de estos productos. Entonces, dentro de esta sesión también aprenderemos un poco cómo seguir este proceso de trazabilidad y cuál es la importancia de contar con buenos procesos de trazabilidad. Bueno, eso es lo que abordaremos en la sesión 5 y gracias. Muchas gracias, Alondra. Ahora seguiremos con la siguiente diapositiva que habla de salud ambiental y en este sentido me voy a ir un poco más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí tenemos el hecho de que la contaminación ambiental incide en todas las esferas de la salud, pero no solo en la salud humana, sino en la salud de los animales, de las plantas y de los ecosistemas. Ellos no son el medio en el que vivimos, sino que ellos tienen su propia salud. Y decíamos al principio de la presentación que tenemos diferentes ambientes acuáticos, aéreos, terrestres, y que en estos podemos exponernos a diversos tipos de enfermedades. En el agua, por ejemplo, enfermedades diarreicas, a bacterias y genes de resistencia antimicrobiana, intoxicaciones, infecciones respiratorias agudas, por decir solamente algunos ejemplos, por virus, a través del aire, pesticidas, y esto no solamente nos afecta a la salud humana, sino también en la parte animal y en la parte de las plantas, ¿no? En cuanto a la tierra, también podemos adquirir infecciones por bacterias, por parásitos, por hongos, por ejemplo, cito aquellos que alteran sobre todo la salud de las plantas, y ya retomando las plantas, puede existir una degradación de los nutrientes en la tierra que puede a su vez interaccionar con la salud humana y animal, puesto que si no está bien la salud de las plantas, hay una inseguridad alimentaria provocada en los otros ámbitos, y es de esta manera cómo se conectan todas las saludes.
Y en la salud del ecosistema podemos decir que con todo lo que vertemos a los mares, a los ríos, sin duda hay ya un exceso de nutrientes y esto provoca una eutrofización y un crecimiento acelerado de las algas que a la vez bloquea la luz solar y no permite el crecimiento de otros seres, lo dificulta. Entonces, solo por decir algunos ejemplos, sin duda hay un desequilibrio de los biomas en todos estos ambientes y saludes. Y hay otras exposiciones transversales, ya mencionamos la inseguridad alimentaria, los efectos climáticos que sin duda se ven, al final inciden en todas estas saludes, la erosión, por ejemplo, la resistencia a antimicrobianos arrastrada por las aguas, las enfermedades transmitidas por vector, las alteraciones genéticas naturales y provocadas por el ser humano, todo esto es parte de la contaminación ambiental que incide en todas estas saludes. Más adelante, y un momentito, como nos había comentado el doctor Celso, el doctor Horacio Riojas, un ponente de clase pues mundial también, director de salud ambiental del INSP, nos va a presentar esta parte. Y a continuación tenemos a la doctora Florentina Zurita, que nos va a abordar el manejo de aguas residuales desde la perspectiva de una salud, puesto que es un tema bastante desdeñado e interactúa también con los tres elementos de la interfaz, una salud tripartita como lo tenemos aquí. El agua es sustancial para poder vivir y además la usamos para todas nuestras actividades. Entonces, si hay una de estas esferas contaminadas, seguramente involucrará a las demás. Y ella nos presentará intervenciones sustentables, que es justamente lo que buscamos con este enfoque, el uso de humedales para tratar esta problemática. Bueno, y más adelante también tenemos otros contenidos sobre salud ambiental. Invitamos a la doctora Pilar Torres para el manejo de residuos sólidos. Ella está dando también otro curso de educación continua, pero aquí nos va a hablar desde la perspectiva de una salud, el manejo de residuos sólidos, que es un gran problema. Podemos poner el ojo en la pandemia cuando tenemos un montón de cubrebocas tirados por todos lados y no sabemos cómo esto va a repercutir en todas las saludes. Y por otro lado vamos a hablar también en la parte práctica de políticas ambientales. Aquí tenemos a nuestra activista favorita, Greta Thunberg, sueca, que habla sobre que el cambio climático está destruyendo nuestro futuro. ¿Cómo podemos aprovechar la investigación incidiendo en las políticas para hacer un cambio? Y esto es un poco de todos los contenidos que vamos a tener en este curso de 6 semanas, 40 horas divididos especialmente para ustedes. Aquí les dejamos nuestros correos para cualquier duda específica. Les agradecemos su atención y hemos estado contestando a todas las dudas a través del chat y además los dejo con la doctora Janet por si tienen interés en unirse a este curso, visiten la página del INSP. Y pues Janet, te dejo el micrófono para ver si nos platicas lo último. Muchísimas gracias, doctora Jennifer. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y su atención, doctor Celso, doctora Jennifer. Sí, yo solo quiero agradecer la oportunidad que nos diste, Janet, de hacer este ejercicio que no es común, que participen varios ponentes en este tipo de videoconferencias. Lo discutimos en el grupo y consideramos que era importante hacer este ejercicio, ¿no? Yo espero que quienes nos escucharon y nos siguieron lo hayan encontrado productivo, útil y que se animen a tomar el curso. Y desde luego no dejar pasar el reconocimiento para cada uno de mis compañeros y colegas que participaron en esta presentación de este tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente, un reconocimiento especial para usted que tuvo la iniciativa y para los colegas que nos acompañaron, multidisciplinario también esto, y un muy especial reconocimiento a la doctora Janet que nos invitó y nos permitió esto. Muchas gracias a todos los asistentes, esperemos que les haya gustado e inscríbanse, seguramente les gustará. Tenemos ganas de discutir con ustedes. Y por supuesto, nuestro reconocimiento al personal que siempre nos apoya, a Jacinto y a su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto.
Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.